Yo quisiera expresarle a todos un saludo fraternal, solidario, amistoso, de compañeros, en nombre de los 45 millones de hombres y mujeres que conforman a la ORIT en este continente nuestro. Nos encontramos hoy aquí en la ciudad de Colón. Esta es la calle 9 entre Meléndez y Santa Isabel. En esta vivienda que ven acá, a mano izquierda, el primer piso, ahí nos criamos nosotros, nuestra familia vivió como un periodo de 15, 16 años. Mi hermano Luis nació aquí también. Él siempre tenía una actitud de lo correcto, defender al más pequeño, las cosas se hacen bien. Él era muy consciente de eso. Mi experiencia con él, personal con él, era eso. Él siempre, que hablamos, él siempre me decía qué era lo que, si algo ocurría, cualquier experiencia, él siempre me decía, esto no es así, esto no es lo correcto, porque afectaba a alguien o no convenía a alguien. Él siempre era muy consciente de eso. Hasta adultos, él tenía principios muy arraigados. Yo recuerdo que cuando Luis se fue de Colón a estudiar a Divisa, él cambió. Sus conceptos cambiaron, él estaba mucho más interesado en las cosas de la política, un poquito en la política, en lo del asunto de las libertades. Él estaba muy arraigado en eso. Recuerdo que durante la huelga de 1958, él se vino de Divisa y estuvo atrincherado en la Universidad de Panamá con el grupo de estudiantes que participaron en la huelga de 1958 cuando Ernesto de la Guardia era presidente. Él estaba siempre adelante, un paso adelante de las cosas. Él veía las cosas y al momento de analizar, él siempre tenía una opinión, cosas que a nadie se le ocurría. Él siempre tenía ese interés en lo correcto. Él lo hacía no solamente desde un punto de vista sindical, sino que lo hacía con su familia, lo hacía con sus amigos, lo hacía conmigo. Muy franco. Si la cosa no le parecía bien, él era muy abierto en decirlo. Pienso que fue un hombre que fue evolucionando con el tiempo. Él evolucionó en su mente, pero también en su forma de ser y en su tecnología. No dejó nunca de ser amigo de sus raíces. Fue un hombre que se desarrolló en un mundo diferente, donde él creció. Él viene de un lugar humilde, pero él, en su evolución, él fue creciendo intelectualmente, fue adquiriendo renombre internacionalmente, pero él nunca dejó de ser el hombre humilde con el que nació. Él podía estar en Bruselas, pero él regresaba a Panamá y regresaba a la CTRP con sus amigos a jugar dominó. Él podía estar en Sudáfrica o en China o en Japón con reuniones con dirigentes sindicales de esos países, pero él regresaba a Panamá y llevaba a sus hijos a Portobelo, porque esas eran sus raíces. O los llevaba a Colón para que nunca olvidaran de dónde eran, de dónde provenían y quiénes eran sus antepasados. Mi papá era muy aventurero, realmente muy aventurero. Era de él, si quería ir a la playa, que solo se podía llegar subiendo una montaña, bajándola, subiendo otra y bajándola, íbamos a ir. Y muchos de nuestros viajes en el extranjero siempre fueron así. Éramos a agarrar un carro y nos vamos de aquí hasta donde nos tengamos que ir. Una en particular fue una playa bien escondida ya por Venezuela, Playa Choroní. En esa playa, que era una bahía, él y yo nos metimos juntos a la playa. Y en la playa se nos antojó alejarnos de la multitud. Lo que no entendíamos es que al ser una bahía, la multitud estaba de un lado. Y por alejarnos nos fuimos más al centro. Y se nos olvidó que en el centro es donde regresa la marea. Y en ese momento, cuando nos dimos cuenta, yo no podía nadar de vuelta
hacia la orilla y él apenas podía moverse. En ese momento lo agarré y lo abracé muy fuerte hasta que eventualmente una lancha nos sacó. Ser hijo de Louis Anderson es difícil y más que todo, por ejemplo, de mi parte, yo viví muy de cerca lo que él hizo a nivel mundial, muy de cerca sus reuniones, sus amistades y siempre, digamos que él es un tipo de leyenda y llenar sus zapatos no es fácil. Yo siempre estuve muy cerca al punto de que me interesé por esa rama. Pero nunca ha sido fácil llenar sus zapatos, no ha sido fácil porque personas como él aparecen en esta vida cada cierto tiempo, cada ciertos años. Entonces, sepa Dios cuándo volverá a acontecer. Sí, la figura del compañero Luis Anderson para el movimiento sindical de la CTRP fue muy importante en el desarrollo del movimiento sindical nacional e internacional. Yo conocí a Luis por referencia ya cuando él fue parte de la negociación de los tratados de Torrijos-Carter. Él jugó un papel importante en esa recuperación del Canal de Panamá. Y de allí se fue destacando a través de su sindicato base, de lo que es el local 907, en el movimiento sindical internacional. Desde los finales de los años 70, principios de los años 80, en donde compartía ciertas actividades académicas en la Universidad de Panamá, concretamente en la Facultad de Economía, tuve la posibilidad de conocer a mucha gente del mundo sindical, concretamente a Louis Anderson, que en ese momento era un reconocido líder sindical en Panamá, que además tenía vinculaciones muy directas con las actividades que se habían llevado durante la década del 70 en la recuperación del Canal de Panamá. Posteriormente fue mi jefe en el Ministerio de Trabajo cuando él fue viceministro, en la que me tocó acompañar muchísimas jornadas de negociaciones de tipo colectiva en el área económica, porque en esa época había un componente que se llamaba asesoría económica, creo que eso ya no se da, que asesoraba sobre todo a los trabajadores sobre cómo plantear de manera más correcta, entre comillas, más correcta, la posibilidad de una buena negociación desde el punto de vista colectivo. Y Louis Anderson creía mucho en eso. Él incorporó una visión renovada en el quehacer ministerial, incorporando, por ejemplo, o integrando la planificación estratégica como una herramienta de trabajo, como una herramienta de gestión. Tuvo la visión de incorporar la planificación propiamente como una herramienta de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. En aquel tiempo era Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Creó la Oficina de Planificación y armó todo un andamiaje y un esquema de políticas tratando de compatibilizar el quehacer ministerial con todo el marco normativo que crea y orienta el ministerio, desde la Constitución hasta el Código de Trabajo. En esos años, por América Latina, recorría transitaba toda una visión de las instituciones financieras internacionales sobre la necesidad de incorporar políticas de ajustes bajo aquello que se llamó el Consenso de Washington. En esos tiempos en Panamá había el interés de parte de la política económica de atraer al país empresas maquiladoras e instalarlas en la zona libre de Colón. Para que esas empresas se instalaran en la zona libre era necesario hacer algunas reformas al Código de Trabajo. En realidad las empresas que se pretendían atraer a Panamá, muchas eran empresas que se movían en el ámbito de la confección de ropa y utilizaban mucho trabajo a domicilio. Se pensó que, se tenía la presunción de que una restricción a la instalación de esas empresas era de que los salarios de los trabajadores a domicilio encarecían los costos laborales. Y se pensó entonces que era necesario separar del ámbito de protección del Código de Trabajo a los trabajadores a domicilio.
Y eso fue efectivamente lo que se hizo. Anderson intuyó que esas reformas que ya se abanicaban desde inicios del año 86 iban a ser costosas para los trabajadores, iban a implicar retrocesos en los derechos laborales de los trabajadores. Por esa razón, él renunció al puesto de ministro de Trabajo y entonces optó por regresar, bueno, a la trinchera de él, a la trinchera básica que era la Secretaría General de la ORIT. Durante los últimos 5 o 6 años, nuestra Organización Mundial, la CIOS, y nosotros, la ORIT, en América Latina, hemos tenido que desplegar un enorme esfuerzo solo para hacer que la CTV continúe existiendo. Lo conocí a Luis Anderson en Venezuela, en el Hotel Ávila, en el año 1984. Él era secretario general de la ORIT y yo estaba en una reunión de la IROFIET, una Federación Internacional de Empleados Técnicos y Profesionales, porque yo soy del gremio bancario. Entonces, eso fue en el 84 y después empezamos a relacionarnos. Para el 87, para el 85 él estaba en Paraguay en una misión de solidaridad, donde, como estábamos bajo la dictadura, él estaba encabezando esa delegación de solidaridad con nosotros y 2 policías de la policía política estaban presentes en la asamblea. Y entonces él hizo una declaración, dijo que ese era un acto privado y que viendo a los policías, él veía a alguien que estaba espiando en casa ajena y que él se sentía como una persona que estaba con su pareja en un cuarto que estaba siendo observado por alguien totalmente extraño. Eso produjo la ira de los policías, que estaban muy mal acostumbrados y entraban sencillamente durante la dictadura, entraban sencillamente a escuchar lo que se decía en los congresos obreros, en las reuniones del movimiento sindical. Bueno, pues yo fui elegido secretario internacional de la UGT de España. Ese año, recién yo elegido, recibí una llamada de una persona que se llamaba Luis Anderson, secretario general de la ORIT, donde me decía: Manuel, estamos organizando un viaje sindical de solidaridad con un joven sindical en Paraguay que lo está amenazando la dictadura de Stroessner. Aquel joven se llamaba Víctor Báez, actualmente secretario general de la Confederación Sindical de las Américas. Yo conocí por primera vez a Luis en un viaje a un país de dictadura en América Latina. Desde entonces prácticamente vivimos juntos y visitamos juntos todos los países que estaban en aquel momento bajo regímenes dictatoriales en América Latina. Y si recuerdo 2 hechos especiales, es de Paraguay, donde conocí a Víctor Báez, y después uno muy importante que hicimos a Santiago de Chile, estando Pinochet en el poder. Hicimos una manifestación de apoyo al movimiento sindical y a la CUT de Chile. Fuimos represaliados, tuvimos que correr delante de las caravanas de aguas de la policía y a partir de ahí se generó unas relaciones indivisibles, diría yo, entre Luis y yo. Encontrar a Luis Anderson significaba ponerse frente al hombre que estaba representando todas las contradicciones de un continente, de un subcontinente, porque la ORIT era al mismo tiempo la organización que representaba el norte y el sur de América. Y también la diferencia que estaba en América Latina. Nosotros llegamos, había un maestro, digamos, un historiador, un economista latinoamericano, Tulio Halperin Donghi, que siempre nos había dicho que se debía hablar de Américas Latinas, nunca de América Latina en general.
porque hay muchas diferencias por razones históricas, políticas. Y Louis Anderson representaba todas estas cosas al mismo tiempo. Para mí fue una impresión desde el primer momento. Yo conocí a Luis de manera, digamos, de presentación formal, digamos, por ahí en los 90. Yo era periodista de televisión en Venezuela y trabajaba medio tiempo, o sea, el tiempo que no trabajaba en el canal, empecé a acercarme por un contrato con la Federación Internacional de Periodistas. Y casualmente, dos mentores que yo he tenido en mi vida, uno fue Luis, era un excelente negociador. Todos los que trabajábamos en federaciones internacionales eran muy mejor remunerados que en los propios sindicatos, pues. Y para mí fue un reto maravilloso y sobre todo tener de cerca una visión como la que él tenía. O sea, para mí fue un maestro realmente de todo lo que tiene que ver con el mundo sindical y de las Américas. Él siempre tenía no solamente el discurso, porque bueno, tú sabes que un político o dirigente siempre tiene buen discurso. O sea, no tenía solo el discurso, sino que tenía la acción. Tuvo una gran apertura para crear comités juveniles, crear comités de mujeres. Siempre estuvo muy a la vanguardia con eso, hace 20 años atrás. Yo tuve la suerte de conocer bien a Louis Anderson. Yo lo conocí como dirigente sindical regional, mundial, pero también lo conocí como un amigo, lo conocí como un compañero y también para mí fue un mentor porque yo aprendí muchas cosas de Luis. Sobre todo yo creo que la lección para mí ha sido una lección de principios. Luis fue un gran luchador, pero también sabía buscar compromisos, defendía el diálogo social. Y esos son instrumentos, herramientas también de la OIT. Sobre todo fue el compromiso de Luis con la justicia social. En Panamá, en la región, en el mundo, que yo guardo como memoria de esta persona, de esta personalidad mundial. Tuve el privilegio de acompañar a Louis Anderson McNeill, le comento desde 1987 hasta el año 2003. Ese último año, el año 2003, fue un año muy convulso en la Caracas de ese momento, por razones políticas del propio país, y también la región convulsa en el ámbito regional. Es decir, se daban situaciones a nivel de Centroamérica, a nivel del área andina, a nivel del cono sur, que impactaban en las organizaciones sindicales que formaban parte de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores. Ese año, recuerdo que para finales de ese año, se realizaba en la ciudad de Miami la Cumbre de las Américas y nosotros veníamos organizando desde algunos años, desde algunas ediciones anteriores, veníamos organizando cumbres paralelas, cumbres de los pueblos, cumbres de los trabajadores, y tendríamos una de estas cumbres paralela a la Cumbre de las Américas en Miami ese mes de noviembre del año 2003. Nos estábamos preparando desde meses anteriores, los meses previos para este encuentro, y además de esto, Luis también estaba viniendo muy frecuentemente a Panamá, haciendo viajes 2 o 3 veces al mes, quizás un poco vinculándose a la vida sindical y política panameña, porque en el año 2004, si no me equivoco, vendría un proceso electoral acá en Panamá, y él de alguna manera estaba vinculado al partido político donde militó y del que se separó por razones de diferenciar, pero para entonces estaba en una situación como de reencuentro con la realidad política nacional de su país. Hemos caminado este trecho tan difícil con ustedes y quiero asegurarles, y sé que hablo en nombre de
todas estas organizaciones sindicales que han venido aquí a acompañar en este momento especial a la CTV, reiterar nuestro compromiso de seguir con ustedes hasta la victoria final. Lo que llama la atención a Luis es que era un hombre que tenía un conocimiento profundo de los problemas nacionales, los problemas internacionales, sobre todo en el momento que había una gran transformación en América Latina. Está todo el tema de la apertura comercial, de la apertura global de América Latina. Y entonces eso produce que a través de esa gran concentración de conocimientos es que también se produce un debate importante en la ORIT. Porque yo sentía aquello de las reivindicaciones, de las luchas reivindicativas, y no tanto de la lucha en cuanto a las transformaciones de los grandes problemas sociales y económicos que se estaba produciendo en América Latina. Y para mí hay una gran transformación. Y desde luego en mi carácter personal, yo también provenía de un partido político socialdemócrata. Y dentro de mi afinidad de partido, de la relación de partido socialdemócrata con el movimiento sindical, y que en realidad se introduce un debate político, ideológico, que no era muy usual en el movimiento sindical. Desde luego ese encuentro de Luis conmigo me pareció interesante, porque podíamos producir ese debate y podemos llegar a las conclusiones en cuanto a cuál es la lucha futura que teníamos que hacer desde la perspectiva del movimiento sindical, con el fin de rescatar a América Latina y impedir el deterioro social y económico del continente. Yo creo que ahí Luis fue, y lo hemos recordado en estos días y probablemente lo vamos a recordar hoy día, fue un hombre con un coraje, pero con una inteligencia y una simpleza a la vez muy profunda. Y si algo tuviese que decir en términos ya más personales, creo que un gran ser humano. Eso es lo que a mí me marcó hasta el día de hoy y por eso estoy aquí. Al igual que hace 15 años o 20 años atrás, cuando había un debate sobre la implementación de un modelo, cuando el movimiento sindical todavía estaba fuerte, cuando hay de alguna manera un movimiento sindical que emerge con mucha fuerza, que incide, que coincide incluso con la llegada de un gran líder como fue Lula en Brasil, por ejemplo, u otros líderes en otras partes del continente y del mundo, Luis tuvo mucho que ver en ese debate. Y hoy día yo creo que lo extrañamos por eso, porque hubo una capacidad él de integrarse desde América Latina o desde el Cono Sur, Centroamérica y el resto de América, con lo que significó el movimiento sindical también europeo, que de alguna manera, más allá de su desarrollo, de su proceso, estaba lejos de la situación de Chile. Y eso hizo finalmente, yo diría que Luis después tuviese un respaldo muy fuerte y un liderazgo que logró combinar un continente tan alicaído como América Latina con un continente tan desarrollado en ese tiempo como era el continente europeo, fundamentalmente. Y también Asia, porque logramos juntarnos también en el debate con todos los sectores. Luis se involucró en todo ese proceso, llevó a conocer al mundo lo que estaba pasando en esta parte del continente. Luego de escucharlo en su discurso de proclamación como secretario general de la ORIT, fue la de un líder social que desde el sindicalismo tenía en su cabeza el mundo. Es decir, hacía la diferencia a gran distancia del parroquialismo sindical nacionalista y trabajaba los temas de la globalidad del trabajo en el mundo, que indicaba un claro conocimiento de los asuntos geopolíticos, de los asuntos económicos, de los asuntos sociales y fundamentalmente, obviamente, de los asuntos laborales. Eso significó una redinamización del sindicalismo en las Américas. Eso significó una conducción con un liderazgo muy influyente
no solo en las Américas, sino en el mundo, tanto que estuvo muy cerca de ser nombrado secretario general de la SEALS. La línea de acción de Luis era que el sindicalismo saliera de sus paredes hacia la sociedad, pasar de los afiliados hacia los ciudadanos, impactar las políticas públicas y optara por cambiar las sociedades, no solamente a los sindicatos. En esa línea de acción pues, se impulsaban debates con políticos y demás, y se llegó a la idea de hablar con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, que eran el paradigma de las políticas en contra de los trabajadores. Mucha gente se oponía y Luis defendía, vamos a hacerlo, tenemos razones, no hay por qué temer hacerlo. Yo no creo, todo lo que él hizo ha querido ser borrado sistemáticamente en América. No hay un solo óleo, no hay una sola estatua, no hay una sola biblioteca, no hay un solo curso sindical, no hay una sola central que reivindique su nombre. Pareciera que es light o de moda omitirlo y que es vergonzoso mencionarlo. A los que lo hacemos, nos llaman a los que lo hacemos viudos de Luis Anderson. A mucho honor y me honra. Pero ninguna conducción sindical de América Latina reivindica la obra de Anderson. De modo que esto es un ritual familiar, privado, de paisanos y los amigos indios, no de la gente que hace la política en América Latina. Luis Anderson no está en sus agendas, sus ideas no están circulando en sus agendas, plataformas ni demás. Para desgracia, porque él tuvo la oportunidad de ver, antes de la caída del muro de Berlín, que la Guerra Fría terminaba. Y que esa polarización que había hecho que, por ejemplo, encontráramos sindicatos comunistas apoyando la invasión rusa de Afganistán y sindicatos occidentales apoyando la invasión norteamericana y dominicana. Ambas cosas absurdas. Él alcanzó a decir que ninguna invasión era buena y ninguna dictadura era buena antes que cayera el muro de Berlín. Yo tuve el inmenso honor de apoyarlo en esa reflexión cuando le censuraban que por qué Lauría había apoyado las invasiones y decirle, era la época de la Guerra Fría, pero dijo él, más nunca yo lo haré. El compromiso de la URI con la CTB, con los trabajadores de Venezuela, con la libertad sindical, con el derecho de la CTB a luchar por la democracia, por la libertad y la justicia social en su país, porque ese derecho se ha querido usurpar. Y yo termino reiterando y renovando ese compromiso. Caminaremos con ustedes por donde sea que haya que caminar. Nunca estarán desprovistos de nuestro calor, de nuestra solidaridad y de nuestra fraternidad. ¡Viva la CTB y los trabajadores de Venezuela! Y viva su lucha por la democracia, la libertad y la justicia social.